Cuenta la leyenda de un legendario dragón cuya cruel y vil dictadura era material de leyenda. Hacía videos en busca del video perfecto. Era tan grandioso que sus haters quedaban ciegos por la sobreexposición a tantos videos de fanboys. Pero sin importar cuántos videos hiciese, ninguno estaba a la altura de su editabilidad. Nunca antes un dragón había sido tan temido y tan amado. Hasta los youtubers más youtuberos de toda la TAM, los betas, se inclinaban con respeto ante este gran dragón. Hagamos collab, de acuerdo, pero tendrían que esperar para hacer su collab, porque cuando te enfrentas a los 10.000 haters de Duzman de la montaña de haters de Duzman, solo hay una cosa que importa, y esa es que este chiste ya se largó demasiado y la verdad simplemente era para la intro. Ya me salió bastante carito esos $40, así que simplemente pongan la intro y vamos a lo que nos importa. Si les soy completamente honesto, este era un video que no sabía del todo cómo hacerlo. No sabía si debía hacer como tal solamente un video de toda la trilogía o hacer un video de cada película. Pero al final me di cuenta de que sería una ofensa hacer solamente un video de toda la saga, por lo que decidí comenzar de una vez y qué mejor que hacerlo con la primera. Pero como habrán notado que me gasté gran parte de todo el presupuesto de este video en la jalada de intro que acaban de ver, vamos a hacer esto un poquito diferente y rushear, comenzando con la historia. Esta historia comienza con una sublime animación en 2D que habla sobre un legendario guerrero bárbaro con la capacidad de derrotar absolutamente a cualquiera en Kung Fu, respetado y temido por todos, solo para que todo esto resulte ser un sueño de nuestro protagonista, Po, un panda otaku del Kung Fu, el cual vive con su padre, un ganso, en una tienda de fideos, mientras que sueña con dedicarse al Kung Fu, pero no tiene el valor para decirle a su papá que en realidad quiere dedicarse a eso. Mientras tanto, en la lejanía, en el Palacio de Jade, se muestra al maestro Shifu, un panda rojo, el cual fácilmente esquiva los ataques de los estudiantes, solamente para después ser llamado por el maestro Uwei, una tortuga anciana y sabia, la cual le menciona que tuvo una visión, en donde Tai Long, antiguo estudiante de Shifu, escapaba de prisión para al fin obtener el rollo del dragón. Un rollo que, según se dice, tiene los secretos para tener un poder abrumador e ilimitado, pero solamente el guerrero dragón debe ser el elegido para leerlo. Así que por miedo, Shifu manda a un mensajero a la prisión de Choukun para que les diga que fortifiquen todas sus defensas mientras se preparan para escoger al elegido como el guerrero dragón. Al hacerse público que están por seleccionar al guerrero dragón, todo el Valle de la Paz llega para ver la presentación del mismo, por lo cual el papá de Po lo manda a que venda fideos allá, cosa que no hace porque deja el carrito y sube por su cuenta, pero desgraciadamente no logró entrar y no había un solo lugar por el que él pudiera echar un ojo, por lo que entre intento e intento para poder ver se acaba rindiendo. Pero como estaban por anunciar al guerrero dragón, se le ocurrió la brillante idea de utilizar fuegos artificiales para poder entrar, cosa que le funcionó cayendo enfrente de los 5 furiosos y de Uwei, y al abrir los ojos descubre que Uwei lo había seleccionado como el guerrero dragón, lo cual molesta bastante a Shifu, que hasta lo llega a amenazar e incluso lo deja a su suerte en el entrenamiento en una secuencia bastante graciosita y que me encanta aún a día de hoy. Al anochecer y ser básicamente despreciado por sus ídolos, Po decide ir a un durazno, el árbol, no el fruto, a comer unos cuantos duraznos.
los frutos, no los árboles, donde se encuentra a Oogway. Le comenta sobre sus inseguridades y sobre que quiere dejar de ser él mismo para ser un maestro del Kung Fu, pero Oogway le acaba dando unas palabras motivacionales, por lo que al día siguiente está muy decidido a entrenar y recibe una golpiza básicamente de casi todos los 5 furiosos exceptuando Tigresa, en donde también de paso Shifu se desquita y le pone una madriza. Pero durante esa misma noche, que acaba haciendo también migas con algunos de los furiosos de hecho, es cuando le cuentan la historia de Tai Lung, de cómo fue criado desde que era un cachorro por Shifu y que este le enseñó Kung Fu al ver un gran potencial en él y decirle que su camino era ser el guerrero dragón. Pero cuando Oogway se lo negó, este se enojó e hizo destrozos por todo el valle, intentando robar a la fuerza el rollo del dragón, pero fue detenido por Oogway. Tras esa experiencia fue que Shifu acabó volviéndose más amargado y estricto, dando incluso menos amor a sus siguientes pupilos. Además de que vemos que paralizan a Po y que es difícil encontrar sus nervios al parecer. Puede que algunos ya lo notaran, pero me estuve saltando a propósito todo lo que pasó en la otra subtrama, y es que básicamente mientras todo esto pasaba, el mensajero al que mandó Shifu sí llegó a la prisión y les dio el mensaje. De paso le dieron un tour por toda la prisión, pero ahí fue justamente cuando al mensajero se le cayó una pluma, la cual Tai Lung utilizó para escaparse en una secuencia que es a día de hoy muy buena de ver y es brutal. Y tras escaparse manda de regreso al mensajero, el cual esa misma noche le menciona a Shifu que Tai Lung ya se había escapado, por lo que va corriendo a hablar con el maestro Oogway sobre el tema, el cual le menciona que sí o sí debe confiar en el panda y entrenarlo correctamente para que ambos puedan avanzar. Le pide que de verdad lo haga y Shifu se lo promete como puede. Y tras eso, Shifu simplemente ve morir a Oogway, el cual se desvanece entre un montón de pétalos de durazno. Y esta a día de hoy me parece una escena increíblemente hermosa y triste, siendo que también la música ayuda bastante a transmitir esos sentimientos. Y maldita sea Hans Zimmer, me haces llorar por una tortuga de ficción. Tras eso, Shifu les acaba contando a sus alumnos de que Tai Lung se escapó y que Po debe detenerlo debido a que Oogway ya no va a poder. Por lo que Po se escapa y Shifu y él acaban discutiendo sobre que para empezar Shifu jamás creyó en él y se quería deshacer de él. Todo esto mientras los 5 furiosos se dirigían a detener a Tai Lung. Pequeño spoiler, tiene una pelea espectacular en un puente, pero Tai Lung les acaba metiendo tremenda papeada y a la mañana siguiente Shifu acaba descubriendo cuál es la manera correcta para entrenar a Po. Lo lleva al lugar más sagrado de ese lugar, que fue justamente donde Oogway creó el Kung Fu, y lo acaba entrenando utilizando la comida como motivante, lo cual lo convierte en un peleador más que decente. Y al volver al palacio, acaban viendo a los 5 furiosos llegar todos malheridos, por lo que Shifu decide que ya es momento de entregarle a Po el rollo del dragón. Shifu le entrega a Po el rollo y al abrirlo descubre que el secreto para el poder limitado es ni más ni menos que suscribirse a este canal. ¿Cómo no? No se crean, la verdad que pésima broma. Shifu le entrega a Po el rollo, pero al abrirlo descubre que simplemente está en blanco, por lo que toman la decisión de mejor evacuar a todos en el Valle de la Paz mientras Shifu se queda a pelear con Tai Lung, cosa que los 5 furiosos desgraciadamente aceptan y lo hacen, mientras que Po va con su padre y se ve muy deprimido por haberla cagado en grande, así que su papá le dice unas palabras motivacionales que son perfectas para esta película al menos. Y tras las palabras de su padre, Po al fin entiende el secreto del rollo del dragón, por lo que se regresa al palacio de Jade, donde Shifu y Tai Lung estaban teniendo una pelea muy intensa en la que el leopardo estaba dejando muy en claro su sentimiento hacia Shifu. Pero antes de matar a su maestro, Po acaba llegando y pese a que Tai Lung lo insulta, apenas ve que tiene el rollo, se lo quiere madrear y comienzan una pelea entre comillas, ya que las raras técnicas que utilizaba Po confunden bastante al gatito. Pero tras mucha humillación al fin logra leer el rollo, pero claramente no lo entiende y se enoja bastante aunque Po le intenta explicar qué significa. Ataca al mismo, pero sus golpes como que no son muy efectivos contra el panzón, así que Po ahora sí comienza a pelear contra él, y digo que ahora sí porque esta vez no es que esté utilizando cosas raras para atacarlo. Hace que el mismo gato se golpee a sí mismo y lo acaba haciendo explotar.
para acto seguido recibir el respeto de todos en el Valle de la Paz, incluyendo a los 5 furiosos, y regresando rápidamente al palacio para ver si Shifu está bien, cosa que pues sí lo estaba, por lo que después de esto simplemente se van a comer juntos. Ok, ¿por dónde empiezo? Algo importante a destacar sobre la película es que en un inicio se planeaba que simplemente fuera una parodia de las películas de artes marciales, lo cual, si somos honestos, era el camino más fácil a seguir, pero al codirector John Wayne Stevenson no le terminaba de convencer del todo la idea, aunque igual se decantaron porque mantuviese elementos de comedia, lo cual le dio su esencia a esta franquicia, la verdad. Pero en sí el motivo por el cual no querían que fuera solo una parodia es que los directores sí querían verdaderos elementos de la cultura china plasmados en su película de un panda karateca, por lo que pasaron años investigando sobre la arquitectura de la antigua China, el tipo de pintura que se hacía, la escritura y sobre el kung fu, aunque ese fue un poco más general, lo cual ayudó bastante al estilo visual de esta película que destaca bastante de las otras de DreamWorks. Sin olvidarnos de mencionar que el objetivo también era que fuese épica en comparación con el resto de las películas del estudio de ese entonces. Objetivo que la verdad a mi criterio lo hicieron bastante bien y solo hace falta ver cualquiera de las secuencias de acción que hay en esta peli que son un deleite visual. Y claramente no podía irme sin mencionar que la banda sonora es básicamente perfecta. Ambienta bastante bien a todo lo que ocurre en la peli, y no solo lo digo por la escena de Oogway que aún a día de hoy me hace llorar, maldita sea Hans Zimmer, sino también me parece increíble la escena del estanque de las lágrimas sagradas, la cual ambienta perfectamente y de manera muy épica el lugar en el que fue creado el Kung Fu básicamente. Ahora, podemos tomarnos un momentito para hablar de los personajes, los cuales de esta saga y de esta película en particular son una cremita, comenzando con Tai Lung. Normalmente en este tipo de películas sabemos que sí o sí el villano va a ser derrotado de una u otra forma, tenga sentido o no. Pero es que Tai Lung es un caso bastante especialito que siempre me agrada bastante para utilizarlo de ejemplo, y es que desde su introducción lo primero que nos muestran es que está en una prisión de super máxima seguridad con 1.000.000 de guardias, varios cientos de pisos y ballestas gigantes apuntándole, todo para vigilar a un solo prisionero que sobra decir que está inmovilizado gracias a un caparazón especial. Y todo esto, la verdad, al principio parece bastante exagerado, pero en un giro chistoso del destino, al Shifu mandar al ganso a que les diera un mensaje para que mejoraran la seguridad, provocó indirectamente su fuga, ya que el ganso se le cayó una pluma que sirvió para que Tai Lung se liberara. Y Dios mío, qué secuencia tan bestial cuando Tai Lung se da la fuga. He visto a cientos de villanos hacer cientos de maniobras y acciones y siempre se me ha quedado grabado en la mente la escena de la fuga de Tai Lung, ya que no es que él esté utilizando una arma invencible como Voldemort o que tenga poderes super rotos, no, él es simplemente un luchador cuerpo a cuerpo que incluso estaban tan preparados que tenían un plan suicida en caso de que llegase a escaparse, pero ni siquiera eso funcionó para detenerlo. Y no hay que olvidarnos que la película lo infla aún más al madrearse a los 5 furiosos, los guerreros más respetados de toda China al parecer. Sobra decir que estos incluso lo tenían amarrado y colgado en un puente a cientos de metros de ellos. Con razón le tenían tanto miedo, en especial Shifu. De hecho, esta es la prueba de que Tai Lung era un guerrero superior que debía ser el guerrero dragón, porque es más poderoso y además solo le pudieron ganar por un guionazo. Como se nota que Soul era un basado que siempre decía la verdad. ¿Neta no te cansas de decir puras tarugadas? Y ya que hablamos de los 5 furiosos, pese a que son los maestros del Kung Fu a los que más admira Po, estos no tienen realmente una participación importante en la trama. O sea, sí, en el caso de Tigresa nos muestra lo que fue de Shifu después de lo de Tai Lung, que se volvió un amargado y aún más estricto. Pero en sí lo más relevante de ellos, aparte de sus actores de voz originales como Jackie Chan, Lucy Liu, Angelina Jolie y el de Super Cool, es que nos demuestran básicamente el poder de Tai Lung,
Digo, son básicamente los 5 maestros del Kung Fu más reconocidos e importantes de toda China y fueron derrotados por un solo sujeto. Así se infla aún más al villano de forma orgánica. Aunque sí debo destacar cosas favorables de ellos, es el hecho de que sean 5 animales diferentes y que tengan sus propios estilos de combate, además de mencionar el hecho de que si se fijan atentamente notarán que cada uno tiene un sonido característico, lo cual es un detalle que siempre me gusta recalcarle a la gente cuando ve la película conmigo. Otro mendigo personajazo de los God que tengo que mencionar sí o sí es el maestro Wu-Wei, que cada que habla este señorón suelta las sabias. Básicamente por él comenzó la trama y tal vez no salga tanto en la peli, pero Dios mío que este personaje es tan importante para la trama, no solo porque le da palabras de aliento a Po, sino también porque incluso apoya a Shifu de cierta manera. Y es un personaje todo épico aunque no lo parezca, pero es que hay que considerar que en el lore de Kung Fu Panda, básicamente él fue el creador del Kung Fu. Es una tortuga anciana que creó un estilo de combate milenario. Eso lo pone al menos 2 escalones por encima de las tortugas mutante ninja adolescentes y uno por encima de Maturin. Por algo su deceso es uno de los momentos más memorables de esta película, no solo por el impacto que ya llevaba Wu-Wei en toda la trama, sino porque meramente el hecho de que él se fuera fue el punto de inflexión para los 2 protagonistas de esta película. Y sí, efectivamente, dije los protagonistas, puesto que hay otro personaje que se roba bastante los reflectores de esta película, y es ni más ni menos que el buen maestro Shifu, al cual desde un principio nos lo muestran como un viejito amargado, el cual tiene estándares muy altos para sus estudiantes y que nada lo complace. Pero conforme va avanzando la película, se nos revela que es debido a su pasado y todo lo ocurrido con su mejor estudiante, Tai Lung, al que también era su hijo adoptivo. De hecho, esto acaba siendo la explicación del por qué maltrataba tanto a Po y el porqué de su obsesión con entrenar al guerrero dragón, pues en sí él lo que deseaba era poder enmendar su error al entrenar al verdadero guerrero dragón, un peso que lo lleva carcomiendo desde hace 20 años por lo ocurrido con su último alumno. Es por esto mismo que Wu-Wei le dice: "Whomever I choose will not only bring peace to the valley, but also to you." Y justamente tras la muerte de Wu-Wei es que Shifu decide hacer el intento y por fin entiende cómo debe entrenar a Po, con un método algo ortodoxo que, pequeño spoiler, pero es que es gracias a eso que logran derrotar a Tai Lung. Y siempre me va a encantar el momento en el que después del entrenamiento, por fin Shifu comienza a tratar a Po con algo de respeto, demostrando al fin un poco de su desarrollo y que ya está listo para soltar esas cadenas que le impuso Tai Lung. Ahora sí, toca hablar del panda grande y gordo de la habitación, Po, el personaje más curioso de la película, siendo honestos, porque en un inicio a este nos lo muestran como pues un otaku en toda regla. Tiene figurillas de los 5 furiosos, sueños donde es el protagonista súper invencible y con mucha poderabilidad, y según Shifu no se baña. Pero es que además de toda esa caracterización chistosa de él, es alguien que se odia a sí mismo. Está bastante atado a las expectativas ajenas, que de hecho esto se nota desde el momento en el que no le puede decir a su papá que su verdadero sueño es ser, pues, un maestro del Kung Fu, o cuando planeaba dejar justamente el entrenamiento porque no se sentía suficientemente apto. No es sino hasta después del deceso de Wu-Wei cuando confronta a Shifu y le dice que él quería ser entrenado por Shifu justamente para dejar de ser, citando sus propias palabras, tan yo. Un mensaje que posiblemente tratarían más de tóxico en otra película, al hacer creer que para alcanzar los objetivos o sueños, sí o sí la persona debe dejar de ser ella misma y dejar de disfrutar todo lo que ama. Pero por sobre todo mi momento favorito del panda es cuando, gracias al señor Pim, su padre adoptivo y el que diría que es el mejor personaje, pero es que aún falta una peli para eso, es que Po al fin logra entender lo que significaba el pergamino vacío, y esto nada más por esta plática con su padre. The secret ingredient is nothing. Son solo unas cuantas frases que le dice su papá para intentar motivarlo, pero son lo bastante profundas y son justo lo que él necesitaba, ya que
Po estuvo toda la película menospreciándose a sí mismo, comparándose con otros, sin entender que él no debe brillar como los demás lo hacen. Él siempre brillará siendo él. Y esa es justamente la lección de la película, pese a que los mugrosos furros puedan estar diciendo que la lección de Kung Fu Panda es de que si crees en ti mismo puedes lograr de todo. No. Esa no es la lección de la película. Esto no es un anime genérico, por favor. Po no le ganó a Tai Lung porque fuera más fuerte. Po ni siquiera estaba peleando contra él básicamente. Pero lo importante de todo esto es que descubrió su valor solo cuando aprendió a aceptarse a sí mismo, con todo y sus defectos. Y es que esa es la lección de la película en realidad. Si harás algo, hazlo como solo tú sabes hacerlo, ya que eso es todo lo que se necesita para hacer algo especial, dar el primer paso y no comparándose con otros. Y es por este grande y gordo conjunto de elementos que Kung Fu Panda fue y creo que será por los siglos de los siglos de las mejores películas que DreamWorks haya podido hacer jamás. Aunque creo que me estoy adelantando un poco, ya que aún nos faltarán revisar sus secuelas, por lo que habrá que ver qué tanto mejora. Pero bueno, mis tropas, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y quiero hacer un pequeño agradecimiento rápido tanto a Chanilo por haber hecho las ilustraciones de la intro, las cuales me costaron un poquillo mucho y fue una babosada muy divertida de hacer, y claramente a Reini por editar este video debido a que he tenido problemas con la computadora para editar. Pero bueno, ya se las saben todas las cosas de youtuber genérico. Abajo en la descripción los links a mis redes sociales y el obligatorio invitación para que se unan al server del Waddles Madre, link en la descripción. Estoy haciendo todo lo posible para mantenerlo lo más vivo posible, pero bueno, si no se me está olvidando nada más, y según yo nada así, yo fui Sark y con esto me paso a despedir. Les deseo un feliz inicio de año.